bien, buenos días de nuevo para todos y para todas. Espero que estén muy bien. Ya aquí tenemos al doctor Fermín, que realmente es un placer poderlo tener en este espacio. Para nosotros ha sido un gusto. Ustedes son unos de los aliados que quisieron participar en este Congreso Internacional desde el ICEP, que definitivamente es un placer tenerlo aquí. Ya regálenme un segundito, doctor Fermín, le voy a pedir que pueda activar su micrófono también para que podamos vernos en este momento. Perfectamente, ya micrófono activado. Perfecto. Regáleme un segundo. Vamos a organizar algo acá. Perfecto. Doctor Fermín, pues bueno, primero, bienvenido a este espacio. Gracias por estar acompañándonos hoy en nuestro cuarto día del Congreso Internacional de Psicología Online. Realmente un gusto poder escucharlo. Y bueno, bienvenido a este espacio. Hoy usted nos va a hablar, voy a presentarles quién es el doctor Fermín Carrillo. Él es doctor en educación, director del ICEP, licenciado en psicopedagogía y máster en dirección de empresas, si no estoy diciendo nada equivocado. Perfecta. Y hoy nos va a hablar de creatividad, innovación y emprendimiento social en tiempos de crisis. ¿Por qué hablar de creatividad, doctor Fermín, en este tiempo tan complejo que tenemos? Bien, pues yo creo que la palabra creatividad resume mucho de lo que es el ser humano y en tiempos como los que estamos viviendo, creo que con mayor motivo. Así que yo encantado de poder compartir con toda la comunidad de la Universidad del Bosque, de todo lo que es la comunidad del ámbito de la psicología en Colombia. Y pues si te parece, ya comienzo, entiendo. De ¿Cierto? acuerdo, doctor. Estamos pues aquí acompañándolo y pues realmente es muy grato escucharlo a usted y pues bueno, creo que es un tema bien complejo de podernos mover en este momento de tanta crisis en las empresas, de tanta crisis en cada una de las casas. Así que pues bueno, lo escuchamos, doctor. Adelante, pues muchas gracias. Yo quisiera dar en primer lugar las gracias, por supuesto, al comité organizador de este segundo Congreso Internacional online de Psicología, por supuesto, a la Universidad del Bosque, como muy bien indicas, tenemos una relación muy intensa, justamente una relación creativa de proyectos innovadores y sobre todo de una alianza muy productiva que seguro que durante los próximos años se va a desarrollar, ¿no? Justamente la conferencia pues, pretende describir en pocas palabras, en este tiempito que tendremos, sobre qué es la creatividad y para qué sirve, sobre todo en los tiempos que nos ha corrido vivir, ¿no? Afortunadamente, por un lado, no hemos vivido una guerra mundial o una guerra, digamos, entre países como se concibe. Hemos vivido otras guerras diferentes, pero una guerra como tal no. Pero sí que nos ha tocado vivir a nivel mundial esta pandemia que nos obliga como especie, como seres humanos, pues intentar buscar soluciones, ¿no? Y seguramente la creatividad nos va a servir mucho en este sentido. Cuando yo, una persona o cualquiera que me escuche, yo le pidiera que pudiera frotar esta lámpara maravillosa que todos conocen, ¿no? de Aladino, ¿verdad? Se nos ocurre que tenemos que pedir 3 deseos, ¿cierto? Como diría el cuento. Seguramente ustedes pedirían cosas muy diferentes. Hay quien pediría salud, ¿no? Para la familia y hoy día, más que nunca, pedirían otros dinero, otros pedirían amor, otros pueden pedir mejor trabajo o más trabajo, otros quieren poseer cosas o tener más cosas, otros buscan la paz interior y la paz en el mundo, y seguro que me dejo cantidad de sueños o deseos que cualquier ser humano puede pedir. Pero detrás de los deseos, a ese gran genio, llámenlo como quieran, Dios, Aladino o naturaleza, siempre buscamos el ser humano lo que es la felicidad, ¿vale? La felicidad. Una felicidad que lamentablemente con estos ingredientes que acabo de nombrar muchas veces no se consigue, ¿no? Porque quizá la felicidad tiene que ver con algo más
más perdurable en el tiempo, porque yo hoy puedo tener muchas riquezas, pero mañana viene alguien que tiene más que yo. O quieres tener más dinero, pero cuando lo consigues viene otra persona que tiene más que tú, ¿no? Y es como esa frustración que continuamente nos encontramos, ¿no? Yo creo que la felicidad tiene más que ver con esa necesidad de especie humana de ser, entiéndanme, inmortales, ¿no? Y más que inmortales, de dejar una huella y de pervivir en el tiempo. Luego verán a qué me refiero con este discurso y cómo lo voy a enlazar con la creatividad, con la innovación y con el ser emprendedor, ¿no? En definitiva, cuando uno quiere perdurar en el tiempo, seguramente debemos cambiar la manera de ser, ¿no? Para justamente dejar esa huella que sea indeleble y que permita, de algún modo, ser perennes a lo que nos rodea, ¿no? A lo que nos rodea. O proyectando más lejos, a todos nos encantaría tener esa bolita mágica, ¿no? Para ver el futuro, ¿no? Y si yo les preguntara ahora, en vez de qué quieres pedir a ese genio de la lámpara, qué es lo que quisieras ser de mayor con el tiempo, ¿no? Para perdurar en la vida, aquí ya sí que tendríamos un conflicto mayor, porque no es nada fácil definir quiénes somos a nivel personal, a nivel de especie, a nivel de país, a nivel de cultura. Es decir, el definir quiénes somos es una labor ardua, compleja, que seguramente que me esté escuchando dirá, bueno, Fermín, ¿de qué me está hablando? ¿No? Esta conferencia que va sobre creatividad, ¿por qué saca a relucir el asunto del ser, ¿no? Del ser en su máximo concepto, ¿no? Pues sí, porque quisiera que pudiéramos enlazar no solo conceptos de psicología, sino a partir de la base del propio conocimiento y entendimiento del ser humano, ¿no? Y yo en ese sentido, soy muy existencialista. ¿Esto qué significa? Pues que de acuerdo a Sartre, yo considero que las personas, las culturas, los países, tenemos la obligación de definir quiénes queremos ser, ¿vale? Me encanta la frase de Sartre cuando hablaba de que la existencia, el vivir, el nacer en este mundo, precede a la esencia, a lo que somos. En otras palabras, nacemos, somos, digamos, nos tiran a este mundo sin sentido y tenemos la obligación de definir quién va a ser Fermín o quién va a ser cualquier persona de nuestro alrededor o qué va a ser de mi país, ¿no? o de mi cultura. Y eso no es nada fácil. ¿Qué tiene que ver el hecho de ser algo, de perdurar como persona o como país, ¿no? Con la creatividad? Pues me encantan estas palabras de Albert Einstein cuando hablaba justamente de la creatividad. De la creatividad en momentos de crisis, como lo que estamos viviendo, ¿no? Él decía que la creatividad nace justamente de situaciones complicadas, de situaciones angustiosas, como las que estamos viendo actualmente con la crisis del COVID-19 y esta maldita pandemia. Pero digo maldita entre comillas, porque seguramente esta pandemia nos va a obligar a definir quién va a ser, en este caso, el Fermín del futuro, ustedes en el futuro, qué será de esta universidad, el Bosque en el futuro, cómo será Colombia en el futuro y cómo será, en definitiva, todo este planeta en el futuro. Decía Albert Einstein que justamente la crisis es la mejor bendición a veces, por eso decía entre comillas, ¿no? La pandemia es una maldita pandemia, pero en cierto modo nos obliga a ser creativos. ¿Para qué? Justamente para superar las circunstancias, ¿no? Y que justamente las verdaderas crisis, decía Einstein, es cuando ante situaciones
complicadas, difíciles, no luchamos por superarlas, ¿cierto? Él decía que sin crisis no hay desafíos, que la vida es una rutina, una lenta agonía. Contaré una breve leyenda de un explorador que estaba en África, ¿no? Y llegó a un poblado que se encontraba al lado de un río. Y casualmente, durante ese tiempo que llegó al poblado, el río se acababa de desbordar y arrasó con el poblado. El explorador habló con el alcalde del poblado, con el señor que regentaba el poblado, y le preguntó si aquello era algo habitual, ¿no? Que el río se desbordara. Y dijo, pues sí, señor, este río se desborda cada 5, 6, 7 años, es algo esperable, ¿no? Y el explorador, pues, que le preguntó a este alcalde, le preguntó, bueno, ¿y por qué no hacen algo? ¿Por qué no trasladan el poblado más arriba o más abajo, en un lugar, digamos, que esté más alejado de los riesgos de estas tragedias? ¿Y qué respondió este alcalde? Pues lo que respondió fue, efectivamente, eso sería lo más sencillo, pero si no nos obligamos cada 7, 10 años a reconstruirnos, nunca evolucionaríamos, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos de creatividad, ¿no? De crecer, de evolucionar, sobre todo en tiempos difíciles. Y ahora me encantaría recitarles un pequeño, breve poema de mi estimado maestro, doctor, catedrático de la Universidad de Barcelona, Saturnino de la Torre, ¿no? Que decía lo siguiente, decía, yo, la creatividad, soy como el arco tensado que el ser humano ha lanzado buscando felicidad. Yo doy sentido al pasado, al presente novedad y abro al futuro velado por el bien de la humanidad. Sin mí no existe el pasado y el futuro es vacuidad. Conmigo el hombre ha cambiado y también la sociedad. Cuando hablamos de creatividad, de acuerdo a este poema, en primer lugar diríamos que la creatividad nace de la tensión. Es difícil ser creativos cuando las circunstancias no nos obligan. Segundo concepto importante, la creatividad es algo humano, es propio del ser humano como especie, somos la especie más creativa del universo, que sepamos. La creatividad tiene un fin y van a ver que estoy enlazando todos los conceptos que he iniciado con la conferencia. Busca el bienestar, busca la felicidad, ¿cierto? La creatividad nace del pasado, se genera en el presente, pero para desvelar el futuro. ¿Quiénes queremos ser realmente, ¿no? Sin mí diría que sin creatividad no existiría nada y que el ser humano aún viviría, como dice Saturnino de la Torre, en las cavernas, ¿no? En las cavernas como hace miles y miles de años. Por eso, ¿por qué hablar hoy de creatividad? Porque la creatividad nace de crisis, como la que estamos viviendo, nace de cambios tecnológicos, sociales y económicos que nos envuelven, nos obligan a autorrealizarnos y definir qué vamos a hacer o hacer, y sobre todo por estar bien, ¿no? Por un bienestar de todos. Por eso, la creatividad y formar en creatividad, hablar de creatividad es esencial, ¿no? Formar creativamente a nuestros estudiantes de psicología, profesionales, es clave porque es clave para el desarrollo humano, desarrollo científico y cultural y porque es un bien que tenemos fundamental. Por eso, ¿de qué voy a hablar en esta conferencia? Bueno, pues justamente vamos a hablar de un modelo para entender qué es la creatividad, cómo puedo desarrollarla, que es lo importante, y también lo interesante, y luego, muy importante también, ¿no? Entender la creatividad como un proceso de construcción individual de ustedes, de uno mismo, social, de un conjunto de personas, cultural, de todas las herramientas
de todos los símbolos que el ser humano o un colectivo tiene, de un desarrollo o construcción tecnológico y político. Y ahora dirán, bueno, pues efectivamente ya veo la relación que tiene este tema de la creatividad con una crisis, ¿no? Luego lo voy a relacionar con la innovación, porque siempre debemos definir quiénes somos cada día debemos decidir cómo será este Fermín hoy, qué hará esta semana, quién será Fermín dentro de un mes o un año. Igualmente debemos definir cómo será Colombia hoy, mañana, dentro de una semana o dentro de X tiempo, ¿no? Pero sobre todo, ¿para qué? Para buscar ser felices, que realmente es lo que nos mueve, ¿no? Cuando hablamos de creatividad, existen muchísimas definiciones que no voy a leer, ¿de acuerdo? Muchas que podríamos estar aquí horas y horas. Yo parto de un modelo multidisciplinar. Es como un gran elefante que podemos palpar en la oscuridad sus diferentes partes, ¿no? Y la creatividad se puede entender desde muchas perspectivas. Inclusive lo que he explicado ahora es un modo de enfocar qué es la creatividad a nivel filosófico o, si queréis, psicológico. Me gustaría hablar primero de qué es algo creativo. Es decir, ¿qué se puede definir que algo es creativo? Por ejemplo, aquí ven una serie de artilugios creativos, ¿no? Y la pregunta es, ¿lo que ven es creativo o no es creativo? Este elemento decorativo de este señor, de esta tribu africana, ese ornamento es creativo o no es creativo. Esos paraguas que ven, ese paraguas es creativo. Esa figura, esa escultura es creativa. La fregona fue creativa. Esta marca de productos tecnológicos son creativos o es creativa. Pues depende. Porque si yo voy a África a visitar a esta tribu y resulta que yo me da por elaborar uno de estos ornamentos y puede ser que sea inclusive el que tiene puesto el señor en la boca. ¿Será creativo o no será creativo este objeto? Pues para entender qué es la creatividad, Mihaly Csikszentmihalyi indicaba que la creatividad siempre es un acto, en cierto modo, individual, aunque se pueda construir en grupo, pero es de personas que crean las ideas. Yo creo ese ornamento basándome en ¿qué? En un campo del conocimiento. Es decir, una persona es creativa solo en aquellos campos en los que uno domina el conjunto de símbolos y herramientas culturales. Por tanto, de acuerdo a Csikszentmihalyi, la creatividad no es algo innato que tiene una persona per se. Al contrario, un ser creativo debe dominar la ciencia, el conjunto de conocimientos sobre los cuales va a generar conocimiento. Pero algo muy importante es que existe un ámbito de personas que son las que van a determinar si lo que yo he inventado, ese artilugio, digamos, ese ornamento para esa tribu africana, que dirán, efectivamente, lo que ha construido Fermín para la boca del señor sí que es creativo. O no, lo que acaba de construir Fermín para nada es creativo. ¿De acuerdo? Por eso la creatividad es un concepto que es un proceso en el que coexisten tres elementos clave. Yo, como ser creativo, el dominio de un conjunto de conocimientos, pero hay un ente, un ámbito científico o un ámbito de conocimiento de personas que son las que dicen si son o no son creativas mis aportaciones. Dicho esto, habría que pensar ahora desde el enfoque psicológico, ¿no? Y aquí ahora voy a hablar de Guilford, los rasgos psicológicos de las personas creativas. Guilford decía que la creatividad se compone de 4 patas, ¿no? Es un taburete, una silla que tiene 4 patas.
la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración de una persona, ¿no? Si yo les preguntara, ¿cuántos usos piensan ustedes que puede tener un ladrillo? Y empezarán, un ladrillo para construir casas, para amontonarlos y hacer una mesa, para pegarme con alguien. Un ladrillo puede servir para jugar, no sé, a romperlos, ¿vale? Bueno, he demostrado que mi fluidez, mi capacidad de producir ideas es limitada. Otros seguramente se les ha ocurrido muchas ideas y he demostrado fluidez, ¿no? Esta capacidad cognitiva de la fluidez, luego estaría lo que es la flexibilidad. La flexibilidad cognitiva es la capacidad de decir ideas para utilizar un ladrillo, pero que sean diferentes. Claro, si yo digo, ¿para qué sirve un ladrillo? Para construir una casa, para construir una torre, para construir una noria, para construir un ataúd. Es decir, al final no soy flexible. Puedo tener mucha fluidez, pero tengo muy poca flexibilidad. Luego estaría la originalidad. Las personas creativas y originales son las que quizá ven un uso a un objeto o a una idea realmente única. Estaría en el centil 99 o en la curva de Gauss en el extremo más elevado, que da respuestas realmente que nadie ha dado. Hablaría, por ejemplo, de alguien que dijera que un ladrillo sirve para, no sé, pues para esconder insectos, ¿no? Pues esa respuesta sería totalmente original. Y luego, desde el punto de vista, digamos, psicológico, está la parte de la elaboración. Es decir, de todas las ideas que he lanzado con fluidez, con flexibilidad y originalidad, es la capacidad de desarrollar y elaborar ese concepto, esa solución que he dado. Eso serían los 4 elementos clave de la creatividad según Guilford. Siguiendo a Guilford, hay una prueba que mide justamente la creatividad y que se basa en un concepto de Albert Einstein. Él decía que las personas creativas son aquellas personas que son capaces de formularse muchas preguntas sobre las cosas. La gente más creativa son aquellas que se cuestionan las cosas, ¿sí? Así, por ejemplo, en este cuestionario, imagínense que les pongo esta imagen y les pediría que escribieran cuantas más preguntas se hacen a sí mismos sobre el objeto, mejor. Y yo podía escribir, ¿de qué material está hecho? ¿Con qué combustible está volando? ¿Esa escalera sirve para comunicarse con otro objeto volante como ese? ¿Es un ser vivo? Y así, cuantas más preguntas soy capaz de hacerme sobre ese objeto volador, más creativo se supone que soy. Esto es desde la perspectiva psicológica de la creatividad. Personas fluidas, originales, flexibles y que una vez que elijo una de esas ideas, soy capaz de desarrollarla con detenimiento. Por eso es tan importante la creatividad, buscar soluciones, buscar ideas ante los problemas. Relacionado con la situación actual del COVID, ser creativo desde esta perspectiva significaría buscar culturalmente soluciones a los problemas y dificultades que nos hemos encontrado, ¿no? Requería que como comunidad diéramos muchas soluciones flexibles, originales, para ver cuál de ellas es la más útil. De hecho, posiblemente toda la creatividad a la hora de generar y crear vacunas es
fíjense, hay muchísimos tipos de vacunas para buscar solamente la vacuna más eficaz, que quizás sea la más original, finalmente. Por eso, las personas que son creativas, desde el enfoque psicológico, son personas que se preguntan siempre el porqué de las cosas. Imagínense un caso de estudiantes que están desmotivados, ¿no?, en la Universidad del Bosque, ¿no? Pues la idea sería preguntarnos por qué están desmotivados. Pues seguramente porque los docentes usan metodología, me lo estoy inventando, que sé que en el Bosque la metodología utilizada es muy positiva y muy constructiva, ¿no? Porque podría ser la metodología docente. Otro, ¿por qué? Porque también es posible que todo el tema del coronavirus también les afecte emocionalmente a los estudiantes. ¿Por qué? Porque, y cuantos más porqués, podré luego buscar soluciones. O imagínense que tengo una empresa que no funciona. El mejor modo de resolver el problema, de modo creativo, sería preguntarnos, por ejemplo, si no tengo ganancias, ¿cómo podría mejorar mis ganancias? Pues mejorando la calidad del producto. ¿Y cómo puedo mejorar el producto? Pues mejorando la capacitación de los operarios, rediseñando el producto y minimizando costos. Y aún podría seguir preguntándome, ¿y cómo puedo mejorar la capacitación? Pues haciendo cursos más cortos, haciendo bla, bla, ¿no? Es decir, cuantas más preguntas, más soluciones posiblemente nazcan. Por eso, creo que hoy día, en este contexto del COVID, la clave está en hacernos preguntas. Preguntas que, de acuerdo con Csikszentmihalyi, tendremos que dominar el contenido de la situación y tendremos también que pasar por el filtro de una serie de expertos que dirán si nuestras soluciones son válidas o no. Para poder ver otra perspectiva de la creatividad, me voy a ceñir brevemente a la teoría componencial de Amabile, ¿no? Amabile recogía, digamos, lo explicado ahora mismo sobre la perspectiva cognitiva, ¿verdad? Ella hablaba que para ser creativos era pues muy importante el conocimiento conceptual o del contenido, ¿no? Del científico, el ámbito científico. Pero también ingresaba dos elementos clave. Uno es el estudio de los estilos cognitivos, conocimientos heurísticos de la mente, cómo la mente genera ideas según diferentes enfoques o estilos de pensamiento, ¿no? Pero la gran aportación de Amabile, según mi punto de vista, es que incluyó en los procesos creativos el aspecto emocional. Ella decía que para ser creativo hay que estar motivado para hacerlo, ¿no? La motivación, la creatividad surge de la actividad interior que me mueve para resolver problemas. Si no tenemos inquietudes, es imposible ser creativos realmente. Otro enfoque importante de la creatividad, hemos hablado del locus de la creatividad, del enfoque de rasgos psicológicos, hemos hablado de la teoría componencial y sus elementos motivacionales. Hay un personaje, un autor muy importante que es Edward de Bono. Él hablaba de la importancia del pensamiento lateral. Por ejemplo, ante un problema como el siguiente, luego a la persona se le pide una solución, ¿no? Por ejemplo, veamos este de aquí, la muerte de Antonio y Cleopatra. Antonio y Cleopatra yacen muertos en el suelo de la sala. Ella de rojo, anaranjado él. Hay vidrios rotos en el suelo y un perro como único testigo. Y no hay marca alguna en los cuerpos y tampoco murieron envenenados. ¿Cómo murieron entonces? Ahora su mente debe intentar buscar la solución y cada uno tendrá la suya. Digo, pues no sé, Antonio y Cleopatra, pues seguramente pues no tengo ni idea y bueno, intenta ser flexible, fluido, buscar incluso ideas originales, ¿no?
Pero lo que diría Edward de Bono, doy la solución ahora mismo, eran dos peces. No eran seres humanos, eran dos peces, ¿no? Es que para ser creativos hay que cambiar el enfoque, la percepción de los problemas. Hay que intentar identificar las soluciones desde diferentes ángulos. Es decir, él hablaba de un procesamiento mejorado de lo que uno percibe de la realidad. ¿De acuerdo? Por eso, las personas creativas saben ampliar el foco para buscar soluciones, realmente. Otro punto de vista importante es la teoría de la inversión en la creatividad. Sternberg decía que claro que es importante la parte cognitiva, la parte motivacional, tener diferentes enfoques perceptivos, pero él hizo hincapié en algo muy importante que tiene la gente creativa. Y es que él hablaba de que estas personas creativas seleccionan una idea o la crean, una idea que es barata, o sea, que no tiene valor socialmente, pero que la saben vender muy cara. ¿Verdad? Es decir, pensad, como ahora entraremos al hablar de la innovación siempre, siempre, siempre tiene resistencias. Personas que no quieren que algo se implante, ¿verdad? Pues una persona creativa debe tener capacidad de convencimiento, capacidad de influencia, ¿verdad? Solo las personas que saben vender ideas son las que finalmente son creativas. Yo, por mucho que invente un artilugio, si no sé luego venderlo, la gente no me lo va a comprar. El ámbito científico que debe decidir si es o no es un elemento creativo, realmente no me lo va a aceptar. Y ya por último, hemos hablado, como hemos dicho, de la creatividad como un resultado del triángulo la persona con el ámbito de personas que digan si es o no es y el dominio del conocimiento. Hemos hablado del procesamiento psicológico, del componente emocional, del componente de saber percibir las cosas de un modo diferente y de saber vender. Y, por supuesto, quedaría el enfoque más actual, el neurocientífico. Todos saben, o es muy conocido el proceso de crear cosas, ¿no? Hay una serie de fases. Esta es la fase de preparación, en la que tenemos un problema y queremos buscar una solución, ¿no? A nivel mental, racional, ¿no? Luego hay una fase de incubación en el que de modo inconsciente, a veces paseando, caminando, en la ducha, empezamos a pensar de forma intuitiva de cuál puede ser la solución. Estamos, digamos, con la memoria RAM dándole soluciones al problema. Luego viene la fase del eureka, ¿vale? Eureka es, ya tengo la solución, ¿verdad? Es el momento en el que todas las piezas del puzzle encajan. Lo que estaba inconsciente, estaba ahí en segundo, digamos, en segundo nivel de análisis inconsciente, se hace consciente con la solución. Y por último estaría la fase de esa idea que tengo seleccionada, voy a evaluar de forma racional de que realmente esa idea funciona, ¿no? Sirve, vale. Una vez que me sirve la idea, la he evaluado, este eureka, viene la fase de desarrollo, de elaboración. Bien, ¿qué diría las neurociencias a todo esto? Bueno, sabéis que el cerebro, a grosso modo, tiene dos hemisferios. El izquierdo, que acostumbra a estar más vinculado con el razonamiento, el lenguaje oral, escrito, la secuencia causa-efecto, la actitud numérica, etc. Y luego el hemisferio derecho, que es el más intuitivo, el más artístico, el más imaginativo, el más musical, perceptivo y tal, ¿no? Bien, dicho esto, si unimos las fases que acabo de explicar, diríamos que la fase de preparación estaría en el hemisferio izquierdo. Buscamos desde la corteza prefrontal soluciones al problema que tenemos. La pandemia, ¿no? Si fuéramos científicos o si usamos la universidad, ¿qué problema tenemos con el uso, el cómo realizar
un congreso, que suele ser presencial, ¿no? Y tal. Luego viene la fase de incubación, de forma inconsciente, desde el hemisferio derecho, ponemos a trabajar la mente autónomamente, ¿no? Llega un día que desde también el hemisferio derecho llegamos a ese eureka, ¿verdad? Pasamos al hemisferio izquierdo, damos valor a esa idea, la racionalizamos, que no digamos ninguna tontería, y finalmente la desarrollamos, la elaboramos, ¿no? Seguramente este congreso nunca hubiera existido si no hubiera sido por la pandemia, ¿verdad? Ante un problema surgió la idea, ese eureka de ¿por qué no un congreso internacional de psicología online? ¿Verdad? Se verificó que era posible y aquí se está desarrollando con muchísimo éxito, ¿no? La creatividad es un proceso de hiperconectividad entre el cerebro para crear mapas neuronales nuevos. Y al final este congreso no deja de ser un mapa neuropsicológico que ha sido parido por diferentes mentes y que hace que algo funcione. Vinculemos ahora lo que es la creatividad con la innovación. Hemos hablado que la creatividad es crear novedades ante problemas. Hemos dicho que la creatividad busca el bienestar, busca el beneficio, busca resolver situaciones mejorables, ¿no? Que tiene un componente creativo, cognitivo, emocional, de saber vender y de enfoques diferentes, ¿no? ¿Qué es la innovación? La innovación es llevar este acto creativo en algo perdurable, algo que perdure en el tiempo. Alguien puede decir que este congreso es algo muy creativo y solo se haga una vez o ninguna. Hubo una idea, pero no se llegó a implantar. Algo es una innovación cuando este congreso pueda celebrarse ya segunda edición, la tercera, la cuarta y ya quede implantado como tal. La innovación parte también de un problema, parte de una experimentación, de una realidad, parte de dificultades. Surge la creatividad, sería una chispa de la innovación y luego ya la innovación lo que hace es adoptar esas ideas, desarrollarlas, adaptarlas a las circunstancias, implementarlas de forma definitiva y evaluar cómo esa innovación o ese hecho ha funcionado, ¿no? Sin duda alguna, la innovación hoy día sería equiparable al enfoque investigativo, investigación, acción. Estamos continuamente mejorando la realidad que nos envuelve, ¿no? Introduciendo novedades. Pero, ¿por qué es tan difícil innovar, ¿no? En este caso, en la institución de educación superior, o en la sociedad, o en crisis? Es difícil porque siempre hay resistencias, siempre lo decía, ¿no? Stenberg hablaba de que siempre hay resistencias y hay que intentar doblegarlas, ¿no? Para que las ideas sean aceptadas en el tiempo. ¿Qué tipos de resistencia nos encontramos? Por supuesto, resistencias individuales. Las personas tienen hábitos que no dejan de ser parámetros de conexiones cerebrales que nos hacen siempre comportarnos del mismo modo, levantarnos siempre a la misma hora, ir siempre por la misma ruta al trabajo, siempre intento aparquear en el mismo sitio. Es decir, los hábitos son difíciles de superar porque hablamos de que no es fácil que las personas establezcan nuevas conexiones cerebrales fácilmente. Las personas y el ser humano, el cerebro humano, siempre busca lo conocido versus lo desconocido. El cerebro humano intenta siempre activarse ante las amenazas. Por eso siempre hay resistencias hacia lo nuevo. Siempre es una amenaza lo nuevo. Las personas siempre acostumbran a rechazar o a poner resistencias porque temen
perder su posicionamiento económico, perder ingresos. Prefieren mantenerse como están, ¿verdad? A lo que hay, ¿no? Miedo a lo desconocido es otra resistencia, ¿no? Resultado de cómo funciona el cerebro. Y luego otro proceso de resistencia tiene que ver con que el cerebro siempre procesa las cosas de un modo parecido. Y por último, lo que tiene que ver con los factores sociales, la presión de los demás. Estos elementos de resistencias, claro, cuando llega una pandemia, ¿qué hacemos con los hábitos si yo siempre voy a estudiar en clase? Yo soy de dar clase desde un computador, Fermín no va conmigo. No, es que el tener que hacer uso de plataformas como Zoom, nuevas tecnologías, eso a mí es que me descoloca. Tengo miedo como docente o como estudiante a hacerlo mal. Tengo miedo a que obligarme a estudiar en casa también tenga su repercusión en mis calificaciones, ¿no? Es decir, fíjense como todo lo que estoy comentando tiene una vinculación con la situación actual, ¿no? Y luego están las resistencias, digamos, de la organización. Los sistemas sociales, culturales, tienen una inercia estructural muy potente. Los sistemas burocráticos nos hacen actuar siempre del mismo modo. Existe realmente los grupos con los cuales convivimos nos obligan siempre a hacer lo mismo, ¿correcto? Y además, como grupos que somos, como psicología de grupos que tenemos, intentamos hacer siempre igual las cosas por no perder o por evitar la amenaza de perder la destreza en hacer lo que hacemos. Y también, ¿por qué no decirlo? Porque la sociedad a veces nos pone en riesgo de poder perder nuestro posicionamiento de poder o perder nuestra asignación de nuestros medios y recursos. Es decir, en definitiva, existen muchos frenos a querer cambiar, porque hay mucho que perder, ¿no? Normalmente, mucho que perder. Aunque al contrario, lo que es la crisis nos obliga a ser creativos y a buscar soluciones que nos hagan mejores profesionales o mejores personas. ¿Cuánto estamos aprendiendo estas semanas, estos meses con la pandemia? Increíble, en 6 meses lo que hemos evolucionado como especie, diría. ¿De qué modo se pueden superar estas resistencias? Pues fundamentalmente, si queremos que el colectivo con el cual estamos cambie sus hábitos, es muy importante la educación, la comunicación, informar el por qué hay que cambiar o hacer lo que pretendemos, hacer que las personas participen, ¿verdad? Claro, si yo impongo las soluciones, las personas dirán, pues yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y van a ponerse a la defensiva, ¿no? Con procesos de ayuda, de apoyo, negociando, es decir, cuando alguien no quiere puedo intercambiar cosas, y luego hay 2 opciones que no son las más recomendables, que tienen que ver con la manipulación, digamos, la cooptación y la amenaza, ¿no? Si no haces tal cosa, te voy a castigar o tendrás unas consecuencias, ¿no? ¿Por qué muchas personas con la pandemia se evitan ponerse el tapabocas? ¿Por qué hay personas que no hacen caso? Porque quizá falta más comunicación y creo que se hace muy bien, pero aún más si cabe. Hay que hacer partícipe a la sociedad, a los colectivos, sobre todo los más jóvenes, de que en sus manos está el poder cambiar las circunstancias. Los gobiernos tienen que dar más ayudas y más apoyo para que la gente se sienta capaz de cambiar. A veces se puede llegar a negociar con las personas o con colectivos y lo último, repito, siempre sería la coerción o la cooptación. En definitiva, y ahora vamos a engarzar con el concepto de emprendimiento social. El proceso creativo, la creatividad, nace de las crisis, lo he comentado. Estamos en un momento de crisis social sanitaria muy importante, que nos obliga a buscar soluciones que desde ya están afectando, afortunadamente, inclusive al medio ambiente,
al medio ambiente, con menor contaminación, con nuevos enfoques, nuevos métodos de trabajo, todo el tema del teletrabajo, todo el tema del respeto, todo el tema de la comprensión y la defensa de la salud de nuestros mayores. Es decir, las soluciones que están dando están evolucionando quiénes somos, nuestra especie. Estamos definiendo un nuevo concepto de ciudadano colombiano, ciudadano español, y estamos mejorando a marchas forzadas, eso sí, nuestra sociedad. Pero estamos buscando ser felices. Ya estamos deseando quitarnos el tapabocas, pero seguramente va a afectar incluso a nivel neurocientífico, neurocerebral, nuestros nuevos esquemas mentales, ¿verdad? Y va a ser necesario nuevos enfoques educativos y de educación. Es necesario formar, porque no sé cuánto tiempo va a durar esta pandemia, pero es necesario que todos y todas, jóvenes, mayores, busquemos, formemos a la gente para que sea creativa, para que sepa ser flexible, gente original, personas que sepan desarrollar ideas ante los problemas, personas apasionadas, motivadas por cambiar, personas que sepan vender sus ideas en el ámbito digamos, del conocimiento, que sean persuasivas, personas con nuevos enfoques, con pensamiento lateral, personas que aprendan a innovar, ¿no? En aquellas ideas realmente valiosas, que prueben cosas, que no simplemente tengan una pseudo creatividad, sino que sepan implementar las ideas y las lleven a cabo, y que también sean capaces de construir un nuevo mapa cerebral, ¿no? Mapa neuronal, ser un ser humano más inteligente, inclusive, ¿no? Esta crisis nos hace como seres humanos más inteligentes. Al final estamos intentando superar lo difícil que es esta crisis, pero también superar las resistencias que nos encontramos en nuestro entorno, ¿no? Sistemas individuales y sociales, ¿no? Por eso, ya acabando, yo les pregunto, ¿cuál es a día de hoy la visión de su vida? ¿Cómo quieren que sea su vida, su empresa, la universidad? ¿Cómo será este congreso el próximo año o en los próximos años? La idea es que tenemos la obligación, como decían los existencialistas, de crear quienes somos. Nada de lo que hagamos o lo que seamos será bueno o malo, sea lo que es. Dirá, no, es que esta pandemia, Fermín, es muy mala, es muy negativa. Claro que es negativa, porque muchas personas se han quedado en el camino, pero nos obliga a mejorar. Lamentablemente, hubo guerras terribles, mundiales, que nunca nadie ha querido tenerlas, pero nos han hecho crecer como seres humanos, e inclusive hemos hablado de la bomba atómica, por ejemplo. La bomba atómica, aunque es un invento que no es para estar orgullosos, pero sí que nos ha hecho, con acontecimientos puntuales, vapulear la sociedad, vapulear nuestro mundo para tomar decisiones más humanas y más sanas, ¿no? A nivel de salud y de bienestar, ¿no? El futuro no es solamente el hoy o el mañana, el futuro es dentro de unos años, y la idea es que no vivamos perdidos, no miremos hacia adelante porque nos estrellaremos, sino que hay que intentar ver todas las variables que influyen en todo lo que queremos ser, y que en definitiva la vida es como cualquier vida, cualquier empresa, cualquier institución, cualquier país, cualquier especie, es como este vehículo, ¿no? Que está perdido en el desierto y que necesita llegar a algún lugar. Y realmente para llegar a ser alguien, la clave no es saber dónde quiero ir, sino saber quiénes somos, dónde estamos, desde qué punto partimos. Si ahora mismo ustedes se transportan a un lugar desconocido y les pregunte qué deben saber para llegar a algún lugar, no me digan saber el lugar, me dirán ¿dónde estoy? Pues el ser humano, cuando llega a estas situaciones de crisis, nos obliga de manera brusca, disruptiva, decir, señores, señoras, ¿quiénes son ustedes? ¿Dónde están? ¿Por qué hemos llegado a esto? Y hace falta
construir dónde queremos ir, ¿no? La misión sería quién soy, falta saber la visión de quiénes queremos ser como empresa, institución o persona, ¿no? Habrá que analizar muy bien todos los factores que me rodean como empresa, competencia, clientes o factores más económicos, sociales, sanitarios, ¿no? Para hacer un diagnóstico de, señores, estamos aquí, este es el problema, con tales debilidades, tales fortalezas, tales amenazas, tales oportunidades. Planteemos objetivos para salir de los problemas, etapas, porque no creáis que saldremos de la crisis de un día para otro. Es mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas investigaciones que se están haciendo, creativas, soluciones a problemas muy diversos que deberán trabajarse con estrategias. Esto es, formas de resolver paso a paso cada una de las dificultades que nos vamos a encontrar, ¿no? Esas acciones creativas formarán parte de un plan de acción global. Y todo proceso que he explicado es un proceso emprendedor, un proceso para el desarrollo personal, organizacional o social, ¿no? Y que tiene que ver con procesos de implementación de la innovación y del emprendimiento, ¿no? Y nada más, he sido puntual en el tiempo. Me gustaría, bueno, pues ahora pues que hicieran las preguntas que quisieran y yo con mucho gusto intentaré resolverlas. Muchas gracias. Perfecto, voy a pedirte que dejemos la presentación ahí para que podamos no tener dificultades aquí en la transmisión. Bueno, doctor Fermín, pues un gusto escucharlo. Aquí hay varias preguntas que están haciendo. Gloria Cajiado dice, usted ha dicho que una persona creativa es persuasiva y que sabe vender sus ideas y proyectos. Los artistas, pintores, músicos, escritores son creativos, pero en general lo que se ha visto es que no saben vender sus producciones. ¿Qué opina usted al respecto? Es una gran reflexión. En el mundo del arte, como en cualquier sector, no es solamente lo bien que pintes o las técnicas tan buenas que elijas. ¿Cuántas personas, artistas, han fallecido siendo pobres en su vida y ha sido posteriormente que alguien ha tomado su obra y la ha sabido vender? ¿Vale? Es decir, a veces el que vende no es el propio artista, es alguien o un contexto que ha sabido difundir. Normalmente se produce la venta, esa persuasión, cuando hablamos de aplicación de herramientas innovadoras, no en el técnico, sino que llamen la atención, ¿no? Que llamen la atención por el cómo se ha hecho o por la temática que se ha utilizado. Pero efectivamente es una gran aportación la de esta señora o señor, que en el tema del arte no todo el mundo, aunque sea muy creativo en el sentido de hacer cosas diferentes o bonitas, ¿no? Sino que es muy importante finalmente saber moverse para que su obra sea visible. Al final es que sea visible, tenga algo diferente, llamativo, para que los demás sean los demás quien lo difundan, ¿no? El boca a boca famoso viene por esto. Ok. Hay una inquietud que me nace cuando planteabas todas las barreras que se encuentran. Nosotros hace 2 años empezamos con esta travesía de soñar un congreso internacional virtual. El año pasado hicimos la primera. ¿Cómo trabajar con las personas? O sea, ¿cómo romper esas barreras? Porque sí, están enunciadas. ¿Cómo podemos hacer para romper esas barreras y que realmente el proceso sea menos costoso en todos los aspectos? Sí, también muy interesante tu reflexión. Realmente hay que ser valiente para hacer era ser valiente para hacer un congreso virtual hace 2 años, porque cualquier persona diría, ¿un congreso virtual? ¿Estar delante de un computador X horas? No, yo prefiero la clase presencial, ¿no? Porque es lo que está acostumbrado el cerebro. Si yo a todos ustedes os pidiera que cruzarais los brazos, así como yo hago, crúcenlos si quieren, han puesto la mano por aquí por debajo y otra por encima. Si ahora pidiera que dierais la vuelta, el cambio de manos, si se muestra por debajo, poner por encima y la que está por encima por debajo, den el cambio, cuesta. ¿A qué es difícil? O sea, al menos tiene su dificultad. ¿Esto por qué es? Cuando las personas siempre hacen algo del mismo modo, es porque el cerebro
activa los mismos mapas neuronales en el cerebro. Cuando alguien se pone delante en una clase presencial, con el docente que está a 2 metros, con el compañero que está a un brazo de distancia o a un palmo de distancia, eso es lo que el cerebro está acostumbrado y ejecuta sin ningún problema. Cuando nos obligan, y digo obligar, a hacer cosas diferentes, no es tan fácil porque el cerebro tiene que establecer nuevas carreteras, autopistas de conexiones neuronales, que no es fácil. Cuando llega un momento en el que, señores, no es posible hacer clase presencial, no es posible hacer un congreso virtual. Y además, si estoy en casa y no tengo nada que hacer, es una ayuda adicional a que tengo tiempo a ponerme delante de las cámaras o de este computador, ¿no? Es cuando se rompe la resistencia. Y muchas veces, me quejo al principio de que por qué esta clase es presencial cuando siempre ha sido, virtual, como siempre ha sido presencial, no me gusta, pero cuando pruebo el nuevo método, dices, hombre, pues no solo no me gusta, sino que además tengo la posibilidad de tener a un señor de España que me va a hablar de esto, que igual no es interesante, pero es una gran oportunidad porque tiene ventajas ser creativos, ¿no? Es como el que no le gusta, no sé, yo tengo una esposa que no le gusta, bueno, que se entere, que no le gustan los champiñones o los camarones. A mí me encantan, ¿no? El camarón a mí me vuelve loco, ¿no? Porque su cerebro no está acostumbrado a saborear algo que es nuevo, ¿no? Y si lo obligara, se enfadaría. Si no hubiera otra comida que esa, al final lo comería por necesidad. Y estoy convencido que disfrutaría, al final, o del champiñón o del camarón. Es decir, la mente tiene que acostumbrarse, se acostumbra y establece nuevas conexiones y todo se hace mucho más sencillo, ¿no? Y creo que esta pandemia está haciendo un cerebro, digamos, diferente en el ser humano, más flexible, un cerebro más plástico si cabe, ¿no? Más plástico si cabe. Y bueno, para responder a tu pregunta, yo creo que la educación a distancia por fin ha explotado, ya siempre ha estado, pero aquellos que decían, no, las clases presenciales, esto nunca va a cambiar. Y nunca va a cambiar. Todo el mundo vamos a querer formarnos presencialmente, pero no cabe duda de que se abre una ventana o un panorama maravilloso gracias, entre comillas, a la crisis. De acuerdo. Incluso creo que la percepción del docente que trabajaba virtualmente también cambia con esta pandemia, porque antes lo veíamos como pero eso no es tan complejo, eso no es tan grave. Hoy ya todos hicimos conciencia de la complejidad de la virtualidad. Una pregunta, y para que vayamos cerrando, voy a leer aquí algunos comentarios, todos agradecidos con tu presentación, excelente exposición del tema, muchas gracias. Gracias por ese empuje que nos da a las personas de querer emprender, porque no siempre tomamos la decisión a primera medida. Muchas gracias por la intervención. Bueno, aquí te agradecen de muchas maneras. Y quisiera preguntarte, Fermín, y es cómo podemos nosotros desarrollar, porque también tenemos personas que se conectan, que no son psicólogos, que no son expertos en temáticas, cómo desarrollar esa innovación en el día a día, cómo aterrizar esa creatividad en la casa, en las tareas cotidianas. A ver, muy buena reflexión también. Repito que la creatividad o la innovación es un proceso social. Por tanto, se hace en familia, en grupo de amigos. La creatividad individual es como aburrida. Por tanto, si yo quiero implementar la innovación en las empresas, lo importante, sobre todo, es contar con la gente que está en la empresa, por muchos motivos. Fundamentalmente porque cuando la gente la incluyes en los procesos de innovación, las personas van a colaborar más, va a haber menos resistencias y todo va a fluir con mayor agilidad. Y dicho esto, para responder a la pregunta de cómo puedo potenciar la innovación, pues sobre todo planteando una cultura y hábitos para ello. Y eso implica, pues, establecer círculos de calidad, ¿no? Esto es, pues, una vez al mes, una vez a la semana, reunirnos para ver qué problemas tenemos, ver qué soluciones
creativas implementamos, vamos a implementar estas soluciones y vamos a evaluar cómo ha ido. Y después de cómo ha ido, veamos qué queremos otra vez cambiar, qué ideas se nos ocurren, cómo lo implementamos y cómo lo evaluamos. Y es un ciclo que se aprende y el cerebro al final aprende a funcionar así, ¿no? Y sobre todo las empresas. Si todo lo decide una persona, pues no digo que no sea creativa, pero siempre las soluciones serán más poderosas cuando partimos de todo el colectivo de personas de la empresa o del grupo de personas. Perfecto. Bueno, vamos a leer algunas más. Igual pues ya vamos terminando, ya vamos cerrando este ejercicio. También hemos hecho conciencia de las posibilidades de encontrarnos en la virtualidad, como por ejemplo estar en este contacto con tantos temas valiosos. Bueno, están haciendo un reconocimiento. Muchas gracias a la organización del evento, la Conexiones Consultoría, la Universidad del Bosque, que realmente se han esforzado porque esto pase. Gracias, doctor Carrillo. Su ponencia nos ha regalado hoy muchas herramientas para nuestro diario vivir. Fermín, pues realmente ha sido un gusto escucharte. Para mí estos temas a nivel organizacional me encantan, que son como mis pasiones laborales en lo que me dedico. Ha sido un gusto escucharte. Gracias por tu generosidad. Gracias al ISEP de México, que entiendo abrieron hace poco Universidad ISEP de México. Felicitaciones a ustedes y gracias por haberse unido con nosotros en esta cruzada, porque sin ustedes no sería posible que este congreso llegara a este espacio. Entonces, Fermín. Pues muchas gracias desde ISEP. Bueno, yo estoy en España, saben que en ISEP tenemos varios campus en Barcelona, Madrid y Valencia. Como muy bien has dicho, pues hace pocas semanas somos universidad en México y bueno, todo lo que sea colaborar desde ISEP con nuestra formación de posgrados, de maestrías, junto con el Bosque, con Movilidades a España, pues siempre serán ustedes bienvenidos aquí, ya sea presencialmente o también en línea. Así es. Bueno, Fermín, muchas gracias. Un abrazo gigante desde Colombia y creo que ya es hora de ir a descansar. Feliz noche para ti. Un abrazo gigante y bueno. Feliz tarde allá. Muchas gracias por todo. Bondades de la virtualidad. Tú estás en España, nosotros desde aquí, poder conectarnos para llevar esta información de calidad. Fermín, un abrazo gigante. Esperamos que estés muy bien. Un abrazo gigante. Igualmente. Chao, chao. Adiós, gracias. Un abrazo.